Concentración de moduladores. ¿Y qué tipo de moduladores hay? Inhibidores, que son los que aumentan o disminuyen la velocidad de enzima. Disminuyen. Y activadores. Y todo eso genera cambios en esta estructura. Entonces, a veces uno como estudiante empieza a escuchar estos temas y dice: temperatura óptima del cuerpo humano. ¿Cuál es? 37. ¿Es 3700? No. ¿Y es 3700 parejo en todo el cuerpo? No. ¿Dónde se alcanza a hacer el 37? En el interior, acá en esta parte abdominal. Entonces, ¿ustedes creen que todas las enzimas que tienen en su cuerpo están trabajando a 37 grados centígrados a la máxima capacidad? No. Si fuese así, por ejemplo, tomarían glucosa, o sea, comen algo que tenga carbohidratos, y si fuera esa velocidad, prácticamente te tomaron 1 litro de Coca-Cola y al minuto ya dicen: oye, necesito carbohidratos. ¿Cómo así para dejarte 1 litro de Coca-Cola? Porque la velocidad es. No, o sea, las velocidades se tienen que ir regulando de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Ajá. Esos son físicos. Lo que pasa es que la presión es la fuerza por unidad de área. La tensión tiene que ver más con la elasticidad de una estructura. Porque las proteínas, tú las puedes imaginar como un caucho que jala también. ¿Y por qué empieza a jalarse? Por la misma estructura externa. Bueno, entonces, dame tu nomenclatura completa. Exacto, pero completa. Las cosas también tienen en la naturaleza. Uno de los mandamientos que nos dio Dios, el primero: ay, están despachados, pónganse a darle nombre a las cosas. Y eso no le hemos pasado. Y dicen: ay, es que miren cómo que somos curiosos. No. Entonces, sucede que esto viene y me dice: profe, ¿desde cuándo están jodiendo con las enzimas de los seres humanos? Que te están dando a entender. Indirectamente, cuando empezamos a fermentar cosas. ¿Alguien alguna vez encontró que esa vaina que se veía como podrida se la hartó y empezó a ver el mundo? Uy, qué chévere, yo puedo cazar y que león, no importa. ¿Por qué esa vaina genera algo que no tenemos ni idea? Pero oficialmente en ciencia empezamos en 1833 a estudiar las enzimas. Pero lo mismo que pasa, lo que pasa es que no existía internet antes. Y cada grupo o cada persona que estudiaba esa cosa, porque era por curiosidad, pues estudiaba cada uno por separado y puede estudiar la misma cosa, pero cada uno. Entonces, como los científicos tienen un ego bien berraco, entonces yo estudiaba lo mismo y entonces yo le colocaba a lo que tenía, le colocaba Rafaelazo. ¿Tu nombre? Camilo. Y Camilo estudiaba en otro lado del mundo la misma enzima de la misma cosa y le colocaba Camilazo. Y es la misma joda. Llegaron a principios del siglo XX, dijeron: esta guachapita se acabó. Y se inventaron un congreso. Y se reunieron. ¿Para qué son los congresos? ¡Para pasear! ¡Me ven la foto! ¡Ay, que van a aprender mucho! Pero dije eso también. Entonces, se reunieron y vamos a unificar criterios, hermano, porque ahí cada uno gastando fuerza, energía, trabajo, no, vamos a unificar. Entonces, llegaron a diferentes conclusiones. Primero, las reacciones en términos generales, dependiendo del entorno, todas son reversibles. Lo que pasa es que las que llamamos irreversibles, para poderlas devolver, necesito un cambio, unas condiciones muy extremas, pero todas en principio son reversibles. ¿Ustedes saben cuántas constantes universales hay? Y que si se llegan a modificar esas constantes universales ligeramente, no existiría vida en este planeta.
hay dos sientes, entre ellas la gravedad. ¿Sí? Bueno, hace 2 años, miren cómo tenemos de claro el universo. Salió un libro, un artículo, donde dice variaciones en las constantes universales. No es como contradictorio, o sea, es constante, no debería variar, pero varía pequeñamente. Entonces lo mismo, aquí, todas las reacciones en alguna medida son reversibles, a pesar de estas que llamamos irreversibles. Dependiendo cómo fueron estudiadas por primera vez, lo primero que se le da la dirección, el nombre del sustrato, la acción de la enzima, es decir, ¿qué hace la enzima? Profe, ¿cuántos tipos de enzimas hay? A grosso modo, 6 tipos. Y esos 6 tipos se subdividen en otros tipos, y ya les explico eso. Y debe terminar siempre como asa. Entonces, ¿cuáles son los 6 tipos grandes que existen? Estas. Oxidorreductasas, que adivinen qué hacen. Participan de las reacciones de óxido-reducción, claves para obtener energía. Energía en forma no solo de ATP, sino de otra forma. Transferasas, adivinen qué hace una transaminasa. Transfiere un grupo amino, entonces transfiere esos grupos que no les gustaron en química orgánica. Hidrolasas, rompimiento hidrolítico, es decir, rompen enlaces introduciendo agua. Liasas, rompimiento de otros enlaces o adición de otros enlaces, o sea, rompen o forman otros enlaces, no involucrando necesariamente al agua. No involucrando necesariamente al agua. No podría invertir un poquito de energía. En términos generales, siempre se debe invertir energía, incluso en las isomerasas. Porque las isomerasas es el reordenamiento intramolecular. Es decir, que el sustrato y el producto energéticamente son lo mismo. Dígame un isómero de la glucosa. Fructosa, manosa, galactosa. Energéticamente son lo mismo. Pero si yo quiero transformar glucosa en galactosa, debo invertirle algo de energía, si no, no queda transformado. Y ligasas unen 2 moléculas invirtiendo energía. Profe, y ese orden debe ser así. Este numerito es el número que usted reconoce. La 1 es la oxidorreductasa, la 2 es la transferasa, la 3 hidrolasa, la 4 ligasas, la 5 isomerasa, la 6 ligasas. Profe, pero yo he leído libros o artículos donde aparecen 4 numeritos. El primer número corresponde a esta división. Cada una de estas categorías están subdivididas. Y esas subdivisiones tienen otra subdivisión, y esa subdivisión tiene otra subdivisión. Por eso cuando en un artículo les aparezca 4 números, corresponden a esas subdivisiones. Pero yo me conformo que identifique más que números, ¿no? Que les coloque una reacción y digan, eso es una oxidorreductasa, eso es una ligasa, y en el nombre. Entonces, el dibujito es claro. ¿Qué es oxidar? Pérdida de hidrógeno. Ganancia de oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Recibir o perder? Oxidar. Oxidar. Oxidar es recibir. Ahora. Bueno. Me oxido. Oxidar. Positivo aquí no es de carga, positivo es ganar. Gano oxígenos o elementos de electronegatividad similares al oxígeno. Traducción. En la tabla periódica, la tabla periódica está aquí frente a ustedes, a mano izquierda o a mano derecha, ¿cuáles son los elementos de mayor electronegatividad? Hacia la derecha. Entonces, si yo gano oxígenos, nitrógeno, azufre,
o, ¿sí entiendes cuando uno dice yo? O uno o lo otro o ambos. Pierdo. Este negativo es de perder, no es de carga, de que es perder. Pierdo electrones. Y o pierdo hidrógenos. Profe, pero perder hidrógenos, ¿por qué es oxidar? Si yo pierdo, dígame, la estructura general de un átomo, la estructura atómica de un átomo de hidrógeno, ¿qué tiene? Se fueron por la parte externa, a ver, un electrón. Un protón. Puede que no tenga un neutrón. Puede tener incluso varios neutrones, pero neutrones. Los neutrones tienen carga. Lo que pasa es que se anulan. Bueno, si yo pierdo un hidrógeno en una molécula, en últimas, ¿qué estoy perdiendo? Electrones. Por lo tanto, reducirse, ¿qué será? Lo peso. Y uno dice, ay, a mí qué me importa. Ya va. Y esta es la clave. Entre más oxidada sea una molécula, más hidrosoluble es. Es decir, otra forma de decir hidrosoluble. Pero estoy hablando de moléculas, no solo de enzimas en general. Polar. Otra forma de decir lo mismo. Hidrofílica. Otra forma de decir elegante, entonces dice miscible en agua. Miscible en agua. Miscible en agua. Que se disuelve en agua. Pero entre más oxidada sea, menos energía obtengo de ella. ¿Entiendo por qué es importante? Chiquito, pero no los que están atrás. ¿Cuál de los tres carbonos, tal y como están pintados, es el más energético? ¿Por qué? Tiene dos hidrógenos, igual. Tiene más electrones, o sea, está más reducido. O sea, que esta molécula tiene ¿cuántos enlaces con carbono y hidrógeno? 2. 1, 2, ¿cierto? Este de abajo, ¿cuántos tiene? Solo 1. Y ya se empezó a oxidar. Y esta, solo 1. Y ya se empezó a oxidar porque tiene con el nitrógeno. ¿Cuál es más apolar? Esta. ¿De cuál obtengo más energía? Esta. ¿Cuál es un lípido? Un carbono típico de un lípido. La A, la B o la C. La A. De un lípido. Porque los lípidos se caracterizan por ser apolares, es decir, no solubles en agua, es decir, no miscibles, es decir, hidrofóbicos. O sea que este personaje tiende a ser el típico carbono de un lípido, que puedo sacarle más energía. A ver si se acuerdan de los anteriores semestres. ¿Cuántas kilocalorías produzco por la oxidación completa de un gramo de líquido? En promedio. 9. 9 kilocalorías. ¿Cuántas produzco por un gramo de carbohidrato en promedio? 4 o 4.5. ¿Cuál es su carbohidrato? La B. ¿Cuál representa un típico carbono que haga parte de un, ya se lo estoy soplando, de un aminoácido? ¿Cuántas kilocalorías sale de la oxidación de? Puede llegar a 4.5 dependiendo el promedio.
Estructuralmente, ¿por qué los líquidos producen más energía? Porque es más hidrógeno. ¿Cuántas veces cabe 4, 5 y 9? 12 gases, 1 y 1. Les presento el secreto de la vida. Estos hidrógenos se van a entregar a estas cosas: NAD y FAD. Entonces, cuando tienen los hidrógenos, pues ya NAH o FADH, esto se llama equivalente reductor. ¿De dónde viene esto? De la comida. Ay, pues mi bioquímica. Voy a decir a Gerardo, ya no vuelva. Listo, veamos. Listo. Entonces, las oxidorreductasas ya saben qué son. Y estas son las subdivisiones. Esto, espero que la sepan. Pero su nombre nos dice deshidrogenasa. Ahí qué hace. Hidrógeno. Pero ustedes ya la han escuchado. Transferasa refiere grupos funcionales. Oiga, me quedó mal. No sé si un ejemplo específico. Me quedó mal. ¿Qué le pasó a Caminar? ¿Se oxidó o se redujo? Se oxidó. Por lo tanto, ¿qué le pasó al peróxido? Se redujo. O sea que cuando vayan a pedir esto, entonces pueden decir, por favor, me das peróxido de hidrógeno reducido, una botella. Elegante. O óxido de hidrógeno, por favor. No, aquí no vendemos ese tipo de drogas. Pero pase a la siguiente ventanita. Listo. Transferasas. Estas tienen grupos funcionales. Y entonces, el cangurito representa grupos funcionales. Ahí que tienen las transaldolasas. Aldehidos. ¿Sí? Señora. Es que ahorita se había, pues no sé si entendí mal, pero ahorita se había dicho que entre más oxidaste con un compuesto se supone que más energía. Menos energía, pero más solubles. Ah, okay. Menos energía. O sea, el compuesto A es. El A es un líquido que genera más energía. Y ese es más reducido. Entre más reducido, entonces un compuesto más energía voy a tener. Sí, porque es que lo que hace es lo siguiente. Piensa en lo siguiente. ¿Qué tienen en común un automóvil o un avión de guerra o cualquier avión que tiene? Mejor dicho, lo que tiene es gasolina y los seres vivos. ¿Cuál es el combustible de un automóvil? La gasolina. ¿Cuál es nuestro combustible? Los alimentos. Pues uno se centra normalmente en carbohidratos líquidos, pero las proteínas también generan energía. Lo que pasa es que ¿qué pasa si yo empiezo a destruir esta columna con el edificio? Se cae. Las proteínas son esto. Si yo empiezo a destruir esto, colapsa el sistema. Profe, ¿y puede suceder? En inanición, en nutrición. Empezamos a romper eso. Bueno. Entonces, ¿qué hace un carro? Coge la gasolina. ¿Qué es químicamente la gasolina? Un hidrocarburo. Es decir, formado por carbono e hidrógeno. O sea, tremendamente reducido. Pero coge la gasolina y en una chispa, ¡pah!, en un solo golpazo, coge la gasolina y la destruye, ¡pah!, así, de caída. Eso libera gran cantidad de energía y una gran cantidad de energía en forma de calor. No es buena idea colocarle la mano a un motor prendido. Un motor de un carro alcanza 600 grados centígrados, compatible e incompatible con la vida. Incompatible completamente con la vida. ¿Sí? Pero lo hace de una. La energía contenida en los hidrocarburos, ¿cuánto creen que se convierte en movimiento? Alcanza, en el mejor de los, o sea, la maquinaria más efectiva que nosotros tenemos, Fórmula 1 en el carro y los aviones de guerra, alcanzan a transformar la energía contenida en los hidrocarburos en movimiento más o menos alrededor del 35-37%. Los seres humanos, bueno, y lo demás en qué se pierde, en calor. Los seres humanos, ¿qué hacemos? Lo mismo, pero
pues, sí, yo sé que hay antiguo, le gusta la gasolina, quiere la gasolina, pero que si le echa gasolina no voy a prender. Sí, bueno, la puede prender usted, no otra cosa. No les estoy dando ideas y de tampoco les estoy diciendo, no les estoy dando ideas de no. Porque toca hacer la claridad, cuando está grabando por ahí, no les estoy dando ideas. Entonces, nosotros comemos carbohidratos que ya están oxidados. O sea, Lo más cercano, el man pensó los que es que yo lo carbohidratos estaba lípidos, rechazando, pero las eso proteínas fue, también están o oxidadas sea, en yo la no misma le iba a medida. obligar, Lo más cercano son los lípidos, porque a los tú hidrocarburos. que interpretes. Pero nosotros no lo hacemos de manera así, sino lo hacemos. No. ¿Qué represento esto con el? Présteme la atención con este Que movimiento. fuéramos a comer pizza Escalonado. le dije, Y esa por manera ahí cerca de escalonada, mi a través de esas casa, rutas que tampoco. metabólicas, Le catabólicas, ofrecí muchas les opciones. estoy obteniendo energía. Y él no quiso. Y entonces, la Que se energía me contenida en jodió los porque no vamos enlaces a comer una de los papa carbohidratos, de los Y yo lípidos como y las que, proteínas, pues, ¿cuánto creen que pues somos yo la eficientes comparto, en la compro, convertirla así en que me movimiento, en me compro construcción, en tacos. reparación? Y desde ahí fue el problema. No alcanzamos, Y yo le pero dije, oye, ¿qué te alcanzamos pasa? el ¿Estás bien? ¿Estás 65%. bien? Dime, ¿qué te pasa? ¿Algo O sea que Y me todavía, miraba mal, o sea, a pesar de que lo llamen las inteligencias Pues a mí eso me artificiales interesa. carne, todavía esta carne es más eficiente que créeme rápido. además tenemos un secreto para controlar, vamos y le quitamos la eficiencia. Por ahora, porque los robots que ya tienen logos lo hacen. Listo. Hidrolasas rompe con agua. Y estas son los subtipos. Isomerasas. ¿Rompe con isomerasas? No, perdón. Rompe enlaces o construye enlaces sin involucrar necesariamente al agua. Isomerasas. Convierte un isómero en otro. Entonces, las racemasas, dimerasas, isomerasas, mutasas. Las ligasas. Clave. Profe, porque van a encontrar esta palabra. Van a encontrar, por ejemplo, que una enzima termina con sintasa y la otra termina con sintetasa. Cuando utilizan la palabra sintetasa, están hablando de una ligasa que requiere energía en forma principalmente de ATP, pero no es la única forma. Está el ATP como una molécula energética involucrada en la reacción, valga la redundancia. Bueno, y eso es un resumen de lo mismo, de la misma cosa, pero que está bonito. Entonces lo que les decía, mire, normalmente la enzima va a aparecer con 4 numeritos. No esperamos que se sepan los 4 numeritos, pero sí que sepan qué son esos números. ¿Sí? Bueno, entonces, condiciones físicas. Entonces, cambios de temperatura o cambios de pH en el eje X y en el eje Y, cambios en la actividad. O otra forma de decir la velocidad de la enzima o la velocidad catalítica. Cuando uno habla de velocidad enzimática o de velocidad catalítica, ¿qué se imaginan que es? Sí, pero digamos, cuando uno, en términos generales, uno dice velocidad, ¿cuáles son las unidades? Distancia sobre tiempo. Aquí sería lógico pensar velocidad enzimática. ¿Cuántos nanosegundos, cuántos nanómetros recorre en 1 milímetro de una enzima en una célula? No sería como loco. Dime. Pero no solo eso, sino que genere producto. Entonces, uno podría verlo de la siguiente manera. Uno podría ver concentraciones, pero concentraciones de qué cosas. ¿Qué tanto desaparece el sustrato por unidad de tiempo? Es decir, ¿qué tanto varía la concentración del sustrato disminuyendo por unidad de tiempo? Otra forma de verlo, ¿qué tanto cambia la concentración del producto por unidad de tiempo? Es decir, ¿qué tanto aumenta la concentración del producto por unidad de tiempo? Otra forma indirecta de verlo, a veces se hace de esa manera, ¿qué tanto cambia la concentración de las coenzimas? En
alguna reacción para poder determinar. Ustedes alcanzaron a ver en el colegio. Vamos a explorar. ¿Qué pasó? Sí, me acuerdo. Sí, no, esa fue dura. Esa me recuerda a mí, pero... Entonces, matemáticamente, cuando uno coloca eso, ¿qué significa? Matemática, no física, sino físicamente. ¿Qué significa un delta? Un cambio. Pero un cambio macro. Entonces, por ejemplo, yo estoy en esta posición, estado inicial, estado final. ¿Ustedes pueden hacer la diferencia del desplazamiento ahí? Bien. Con los rostros, yo alcancé en bachillerato, nos daban al inicio, o sea, al puro final de bachillerato nos daban el inicio del volumen, me trabajaron en la carrera, y yo estuve becado por matemáticas. Me atajaron a esto es otro nivel. Esto se llama derivada. Lo de Newton, desocupado el tiempo. Estoy acá. Ya me desplacé, ¿se dieron cuenta? Ya me estoy desplazando. Hace referencia a un cambio, pero infinitesimal. ¿Sí? O sea, un cambio muy pequeño, muy sutil, tremendamente sutil. Entonces, normalmente aquí se miden en cambios. ¿Cuáles son los cambios? Dijimos velocidad, puede ser. Con el sustrato. Aumenta o disminuye. Con el sustrato, si fuera, disminuye. Entonces la velocidad catalítica, podría decirlo, disminuye la concentración de sustrato por unidad de tiempo. Otra forma de ver la velocidad enzimática o catalítica. Aumento de los productos. Concentración del producto aumenta por unidad de tiempo. ¿Listo? Y a eso es lo que está aquí representado, velocidad. Esas gráficas, tanto la de pH y temperatura que te están mostrando, que si cambia la temperatura, la velocidad aumenta indefinidamente. Y si cambia el pH, aumenta indefinidamente. Llega a un punto máximo. Ese punto máximo aquí se llama temperatura óptima y pH óptimo. O sea, a temperatura muy bajita, ¿por qué la velocidad es baja? ¿Por qué creen? No hay suficientes choques, ¿cierto? Entonces, no saben qué es eso, pero había un ritmo que se llamaba vals. ¿Sí? El vals todo es lento. ¿Sí? Entonces, pues ahí no hay un momento de ayer lo que me refiero yo, ni de un ósculo. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Ay, se osculiaron. Exacto, un beso. No lo había pensado, pero sí suena raro, pero bueno. Era como medio regenerado. Pero bueno, un beso. Claro, con un vals muy berraco. ¿Sí? Pero si empiezo a aumentar el ritmo, porque el ritmo, ¿qué es musicalmente? Energía. Y si empiezo a aumentar el ritmo, pues aumenta la temperatura y empiezan a chocar. Hay mayor probabilidad de que sucedan las cosas. ¿Listo? Llega un momento en que, por ejemplo, bailando, ¿qué bailan ustedes? ¿Van a llegar con ese? ¿Qué? No, el reggaetón ya está acá. Ya están desnaturalizados ahí con el perreo. No. ¿Sí? Pero bueno, cada enzima, dependiendo qué, su estructura. ¿Y de qué depende su estructura? Aparte del pH. ¿Tú por qué eres tú? Aparte del entorno, que es cierto. La conformación es dada por el entorno, pero ese entorno también es, o sea,
yo respondo de una cierta manera. ¿Por qué? Por la información, es decir, por mi configuración, mi estructura primaria. En el caso de una proteína, la estructura primaria determina cómo me pliego. Esos cambios conformacionales van a depender del entorno. O sea, que es tanto el interior como en el exterior. ¿Listo? O sea, que una enzima puede que su temperatura óptima sea 37, pero otra enzima su temperatura óptima es a 35 y otra enzima su temperatura óptima es a 45 grados centígrados. En ese ejemplo que les di, ustedes tienen enzimas que puedan su temperatura óptima a 45, otras a 37 y otras a 35. Y dice, profe, pero mi cuerpo nunca va a estar a 45 grados. Sí, pero a 37 está funcionando de manera adecuada. Profe, pero no está funcionando al 100%, no está funcionando al 100%, pero está funcionando al 75%, que es lo que necesito para que funcione. Claro, está